voy a compartir contigo 7 bendiciones de tener un corazón comprometido a orar. Esta es la primera parte. ¿Qué le hace falta a tu vida cristiana? ¿Qué aspecto debes atender con emergencia? Estas son preguntas que yo misma me he hecho y la respuesta siempre ha sido la misma y es la oración. Esta es una de las áreas de gran lucha que la mayoría de nosotros tenemos. Por mucho tiempo he intentado orar por una mayor duración de tiempo, pero cada intento solamente me duraba muy poco, una semana o menos de una semana. Yo separaba ese tiempo con Dios, leer la palabra, tener tiempo para orar, asistir a la iglesia, servirle, pero siempre fracasaba después de ciertos días de haber tenido una vida de oración. Lo que pasa es que las oraciones que yo hacía realmente eran como muy, Señor, bendice mi vida, hablaba con él ciertas cosas y ya, solo se limitaba en eso. Pero el día que hice realmente este compromiso y decidí ya tener el hábito y dejar de hablar nada más cortas palabras, vi un cambio sobrenatural en mi vida. Cuando tú tienes interés de conocer a alguien, tú le cuentas todo, no pasas ningún detalle. ¿Qué pasaría si por cada bendición que tú tienes se la compartes a Dios, aunque Él ya la sepa, pero le platicas acerca de eso una por una? Estoy segurísima que vas a tener mucho que platicar con Él, que no solamente la oración se va a basar, gracias a Dios por este día. Sí, gracias a Dios por este día, pero ¿qué más? A ver, ¿qué más sucedió en el día? ¿Qué más tienes para expresarle? Y eso es lo que pasa con nosotros. Cuando dejamos de orar, nos comenzamos a enfriar y nuestra relación con Dios empieza en un declive espiritual y luego no sabemos cómo despertarnos de allí o cómo levantarnos o retomar lo que ya teníamos. Por eso es que viene el enfriamiento espiritual. Vamos a decir cosas como que, ay, bueno, sí, oro después, o bueno, después del culto en la iglesia, ahora sí esta semana voy a iniciar. Y lo intentas y vuelves a fracasar. Es porque no has hecho un compromiso de verdad, diario, donde decidas ver a Dios como ese padre, como ese amigo, como ese consejero, ese compañero con el cual puedes platicar acerca de cualquier cosa. En esta primera parte, en este primer video, tú y yo vamos a hablar acerca de la bendición número 1 de tener un corazón comprometido a orar. Y la bendición número 1 es una comunión más profunda con Dios. Hemos escuchado hablar acerca de esto, pero realmente no lo hemos experimentado. Cuando tú comienzas a tener un tiempo de oración con frecuencia, a diario y sin prisa, es cuando tu comunión verdaderamente se va a hacer más profunda, porque comienzas a crecer de innumerables formas. Una comunión profunda con Dios te llevará a aumentar tu fe. Hay tantas cosas que le hemos pedido a Dios y Él nos ha respondido, pero a lo largo del tiempo como que eso se nos olvida. Es por eso que yo te aconsejo que tú hagas una lista de oración y cuando tú veas la respuesta de parte de Dios en eso, tú escribas la fecha y la respuesta y comiences a ver que Dios sí te está respondiendo, que tengas un registro para que tu fe aumente y eso, por lo cual tú estuviste intercediendo, sea de testimonio para otras personas. Créeme que a mí me ha funcionado el ver cómo Dios está respondiendo mis oraciones. Muchas veces la respuesta de Dios no nos va a agradar, pero créeme que siempre será lo mejor para nosotros. Una comunión más profunda con Dios te va a proveer un lugar donde dejar tus cargas. La palabra de Dios dice en Juan capítulo 16, versículo 33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Todas nuestras ansiedades tenemos que echarlas sobre Dios porque Él tiene cuidado de nosotros. La tristeza, la preocupación, la ansiedad, el enfrentar situaciones, circunstancias difíciles van a ser parte de la vida. Pero el detalle está en cómo tú y yo enfrentamos cada una de ellas. Porque tenemos a un Dios con el que podemos contar y podemos echar todas nuestras cargas delante de Él. Así que toma este consejo y aprópiate de esa promesa, porque en Dios tú estás más que seguro. Así como el camello se inclina delante de su amo para que Él le quite su carga, de igual forma, inclínate tú delante del Maestro para que Él tome tu carga. Una comunión más profunda con Dios nos enseña que Dios siempre está cerca. El Salmo 46:1 es muy famoso, pero es tan poderoso para nosotros porque dice que Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Entre más tú ores, esto se hará realidad en tu vida. Sentirás muy cerca a Dios, podrás contar con Él y ver a ese Dios como ese compañero omnipresente, omnisciente que está en control de todas las cosas. El propósito de la oración es el de revelar que la presencia de Dios es la misma todo el tiempo y en cada condición. Cultivar un corazón de oración es una manera segura de experimentar la presencia de Dios. El tener una comunión más profunda con Dios nos capacita para enfrentar cualquier situación. Hay un error que siempre cometemos y es el orar siempre que enfrentamos algo, cuando la oración debería ser un hábito espiritual en nosotros diario, de contarle a Dios acerca de todo, no nada más cuando estamos pasando por una situación
difícil. Aunque Dios está al tanto de lo que estamos viviendo, y sería mucho más profundo tener un registro espiritual con Dios antes de hacerle una solicitud precisamente por el momento que estamos atravesando. Si los discípulos fueron aconsejados por el mismísimo Jesús a no desmayar y orar siempre, ¿cuánto más tú y yo tenemos que estar conectados en oración? Cuando tú tienes este hábito de oración y viene esa situación complicada y quieres entrar en pánico o no sabes cómo hacer, créeme que va a ser reemplazado ese hábito de preocupación por la oración, porque vas a tener confianza en ese Dios todopoderoso que está en control de todas las cosas. Y definitivamente que una comunión más profunda con Dios cambiará nuestras vidas. Hay patrones de conducta, ciclos que has estado repitiendo y tú dirás, pero ¿hasta cuándo voy a pasar por esto? ¿Por qué siempre caigo en lo mismo? ¿Por qué siempre estoy allí con la misma debilidad y no cambia mi vida? Es porque tú tienes que tomar la decisión de orar y de negarte constantemente a eso y decirle, ¿sabes qué, Dios? Yo te entrego mi debilidad, pero voy a acudir a tu presencia cada día. Voy a hablar contigo sobre esto cada día. Y créeme que la oración y la palabra de Dios va a ser algo significativo en ti. Por eso es que nadie cambia a nadie. Solamente Dios tiene el poder de transformar una vida. El hablar constantemente con Dios y estar conectado a su presencia hará una obra transformadora en ti. Hay muchas cosas en mi vida que han sido transformadas gracias a la oración. Yo sigo trabajando todos los días en mi vida de oración, porque cada día se presentan situaciones a las que tengo que negarme o a las que tengo que enfrentar. Y ese tiempo de oración es lo que me fortalece, lo que me capacita, lo que me llena de fuerzas para seguir adelante. Hay tantas cosas que he tenido que cambiar para agradar el corazón de Dios, pero en medio de ese proceso he sentido satisfacción, he sentido gozo, no me ha pesado, porque la oración abre puertas espirituales en tu vida que te acercan cada vez más a la identidad que tú tienes como hija de Dios, como hijo de Dios. Oro a Dios para que tengamos un corazón comprometido a orar y que esta bendición número 1 que compartimos hoy de tener una comunión más profunda con Dios se haga parte de tu vida. Te veo en la parte 2 donde vamos a compartir la bendición número 2 de tener un corazón comprometido a orar. Nos estamos viendo por allí y recuerda que debes guardar mis videos porque ellos te van a edificar. Nos vemos.